Shiori actúa como si nada diciéndole que es bastante inoportuna, aunque recuerda que los humanos no pueden ver esa sangre. Miko camina de frente enojada, diciéndole que es la hora de la limpieza, pero ella está ahí haciendo desastres. Shiori le confiesa que no se lo esperaba, o sea, su olor es feo, pero no es desagradable, pensando que era una humana normal. Lo que Miko le responde que ella sí apesta desde que se conocieron, la peste de un yokai que devora humanos. Shiori ahora lo entiende, fue ella la que estuvo protegiendo a Hinako todo el tiempo. Miko responde que se enfrentó a muchos seres que solamente la consideran carne, y no piensa dejar de hacerlo. Shiori le responde que es demasiado noble, sacando sus escamas a la luz y preparándose para la batalla. Sin embargo, en ese momento aparece Hinako, preguntándole a Miko si acaso a ella también le tocaba limpiar. Miko vuelve a su actitud de siempre, diciéndole que más bien la estaba esperando, corriendo hacia ella y preguntándole si le falta mucho para volver a casa juntas. Shiori las ve irse, diciéndole que se encargará del resto y que se verán mañana, pero pensando que tiene que hacer algo con esa situación. Más tarde, las chicas están en la cafetería. Hinako le pregunta a Miko si acaso pasó algo con Shiori, pues cree que discutieron. Miko le responde que no se conocen lo suficiente como para discutir y que ese nuevo postre está demasiado delicioso. Hinako le responde que sí lo está, entonces Miko se pone muy contenta de que en serio le haya gustado. Por otro lado, en la sala de maestros, Shiori entró a escondidas justamente para robar un expediente, agradeciendo que nos hayan actualizado en esa escuela y siga siendo de papel, empezando a buscar el nombre de Miko para aprender un poco más sobre ella, sorprendiéndose por lo que acaba de descubrir. Volviendo a las chicas, están frente al mar diciendo que estuvo delicioso y deberían volver mucho más. Hinako le pregunta si no está engordando un poco por comer de esa manera, y Miko no puede defenderse pues es una batalla perdida. Hinako le dice que solamente era una broma, alegrándose de que ahora sea capaz de hacer esas cosas, pero diciéndole que tiene que comprarle otro dulce como compensación, aunque cuando van de camino se encuentran con Shiori. Hinako se da cuenta de que Miko está extraña. Shiori le dice a Hinako que la acompañe y se aleje de esa cosa. Ella claramente no entiende nada, entonces Shiori saca el expediente, diciéndole a Hinako que solo piense por un momento si esa chica de verdad es su amiga. Miko la suelta del brazo y Hinako pregunta qué sucede. Cuando era solo una niña, Hinako lloraba preguntando dónde estaba su familia. Les gritaba que por favor no la abandonaran, pero hiciera lo que hiciera no podía alcanzarlos. Fue entonces que una niña le tendió la mano. Miko le dijo que no se preocupara, pues ella estaba ahí y la iba a proteger. Hinako le pregunta a Shiori de qué está hablando. Ella le responde que es justamente eso y que piense si realmente son amigas. Hinako responde que sí, pues siempre estuvo a su lado. Ya le había contado que es su preciada amiga de la infancia. Entonces Shiori le pregunta si alguna vez fue a su casa, si alguna vez vio a sus padres o sabe algo más de ella aparte de la escuela. Hinako confundida se pregunta por qué no tiene recuerdos de esas cosas. Dice que aunque no lo recuerde, Miko es su amiga. Shiori le dice que en serio nunca va a cambiar, abriendo el expediente. Antes los yokai se infiltraban en la sociedad fingiendo ser vagabundos o cosas así, pero ahora los tiempos han cambiado. Los humanos usan muchos registros, lo que es una molestia. Por eso, para compensarlo, ellos usan hechizos, mostrando la página de Miko y aplicando un hechizo para destruirla, diciendo que con las palabras correctas manipulan los recuerdos de los humanos. Se camuflan como si fueran vecinos de toda la vida para que bajen la guardia. Hinako no puede creerlo. Le pregunta a Miko si lo que dice Shiori es mentira, pero ella solo responde que es despreciable y luego ocurre una explosión. Hinako preocupada no puede ver nada y no sabe qué acaba de pasar. Shiori le dice que ella está bien y seguramente la otra también lo estará, aunque se ve que esta vez la hizo enojar. Entre el humo, Hinako intenta encontrar a Miko, pero lo único que escucha es una voz diciendo que no la va a perdonar. Shiori le dice que en serio le gusta tenerla cerca, pero en esta ocasión sería mejor que se aleje un poco. La voz es cada vez más fuerte, revelando un zorro gigante de varias colas salir del humo, diciendo que una simple babosa no debería entrometerse. Pero antes de cualquier cosa nos muestran la historia de Hinako y Miko. Miko le decía que siempre compraba el almuerzo, por eso ella iba a ayudarla a que pudiera preparar el suyo propio desde casa. Aunque sea muy mala cocinando, sabe que su tía viajará por un tiempo, entonces tiene que ser capaz de cocinar su comida. Aunque la realidad es que es peor de lo que había imaginado. Todas las comidas salen terrible, incluso las más sencillas. Hinako se disculpa por desperdiciar los ingredientes y que no sabe cocinar igual que su madre. Miko animada le decía que no se preocupara. Ella le iba a enseñar y van a practicar todos los días hasta que pueda volverse una buena cocinera. Parecía un campamento intensivo de cocina hasta que un día por fin pudo lograrlo. La comida se veía bien y lo más importante es que sabía rico, haciendo que Hinako se alegrara de que ahora pudiera cocinar como su madre. Hace mucho tiempo, cuando Hinako solo era una niña, su tía se preocupaba por ella, pues se veía lastimada y le decía que no era necesario ir a la escuela. Ella igualmente asistía, pues no quería hacer una molestia en la casa, y fue en ese momento que Miko fue a buscarla hasta su casa. La recuerda como su preciada amiga de la infancia, que la acompañó siempre con una sonrisa, aunque ahora no sabe si creer en esos recuerdos. Vuelta al presente, el zorro ataca a Shiori. Ella lleva la batalla cerca al mar, pero Miko no lo está permitiendo. Hinako está paralizada viendo de cerca, pero es Miko quien le dice que puede ser peligroso y que se quede ahí, mientras ataca nuevamente a la sirena. Ella esquiva el golpe, pero luego le dice que para ser un animal tan grande su olor es bastante humano, preguntándole si acaso se considera un dios. Miko le dice que no tiene por qué responderle nada. Entonces, Shiori le dice que preferiría mostrar sus respetos antes de acabar con una deidad. Sabe que será una batalla difícil en esa forma y debe acercarla al agua. Sin embargo, en ese momento Hinako la llama desde el otro lado diciéndoles que ya fue suficiente. Shiori le dice al zorro que pongan una pausa mientras corre donde Hinako para reprenderla por no hacerle caso y que podía ser peligroso. Miko ve que tiene un pequeño rasguño en la mano, entonces pierde la cabeza. Se transforma de nuevo en humana de inmediato, haciendo que las dos se pregunten por qué lo hizo. Ella se ve muy afectada, entonces Shiori ahora le entiende. Le dice a Hinako que no debería acercarse, o si no, seguramente
solamente la va a hacer sufrir más. Ella no lo está entendiendo, pero básicamente es que su sangre la está volviendo loca y regresó a su forma humana para intentar controlar su hambre, diciéndole a Miko que terminó siendo como todos los yokai. No sabe por qué decidió quedarse, pero para camuflar su olor así, seguramente tuvo que pasar mucho tiempo entre humanos, preguntándole si también está esperando que crezca. Miko enojada le dice que se calle. Hinako le pregunta si acaso sus problemas de salud eran todos por su culpa. Shiori le dice a Miko que no se preocupe, pues ahora ella se puede encargar, aunque es una pena que no vaya a poder probar ni un bocado. Miko le responde que tiene que protegerla, por Daichi, por Yuri, por Mitsuki. Hinako se pregunta por qué sabe los nombres de su familia y de qué deseo habla. Cuando era niña, le decían que un dios protegía al pueblo desde hace mucho tiempo. Los locales solían rezarle y pedir cosas, pensando que ellos también fueron a pedirle un deseo ese trágico día. Hinako se acerca a Miko, preguntándole si acaso ella es o Kitsune-sama. Shiori celosa le pregunta si en serio era amiga de otro yokai antes que ella. Hinako le responde que no era un yokai, era un pequeño templo donde estaba un dios que protegía esa tierra, y se le acerca a Miko preguntándole si con lo que acaba de decir se refiere al día que fueron a rezar. Ella le responde que su familia solía ir mucho a visitarla, y querían que todo saliera bien en su viaje. Shiori le dice que entonces sí se considera una deidad, aunque por más que la veneren, un yokai sigue siendo un yokai. Ella no puede negarlo, antes era un monstruo que devoraba humanos, hasta que un día, un monje la capturó y la obligó a ayudar a la gente. Esto pasó hace mucho tiempo y empezó a encariñarse con los aldeanos. Por eso le dice que no es un monstruo como ella. Ahora protege esa tierra por decisión propia, aunque sabe que no es un dios, pues no pudo cumplir ni este pequeño deseo. Por eso, como esta chica es la última, pase lo que pase la va a proteger. Se disculpa con Hinako por haberle mentido, contándole que incluso recuerda el día que nació. Estuvo observando a sus padres desde muy chicos, por eso cuando la vio regresar sola completamente destrozada, pensó que debía protegerla a cualquier costo. Ella quiere ir, pero Shiori se mete en la mitad diciéndole que es admirable, aunque le pregunta si seguir junto a Hinako no se hace cada vez más difícil. Podría perder el control en cualquier momento y por eso debería acabar con ella ahora. Hinako la detiene de inmediato suplicándole que no lo haga. Shiori la suelta diciéndole que entonces después no se queje si ella le da un mordisco. Hinako le dice que siempre pensó que tenía salud débil, pero ahora sabe que faltaba por su culpa. Miko le dice que no es así, simplemente es porque es un yokai. Hinako le dice que la ha acompañado toda su vida. Siempre le pareció raro que ella fuera la única que se quedara y que es como él solo observándola siempre, preguntándole si siguen siendo mejores amigas. Miko le pregunta que qué pasaría si creyera eso solamente por su hechizo, pero Hinako responde que eso no le importa para nada. Miko le dice que no tiene remedio. Se transforma de nuevo poniéndola en su boca y diciéndole que por eso es objetivo de tantos yokais. Hinako se ve tranquila, pensando que aunque no sea humana, igual considera a Miko su preciada amiga. Shiori también se transforma, pero en la mente de Hinako desde que perdió a su familia, siempre pensó que se hundía en el mar. Sin embargo, si en todo ese tiempo no llegó a tocar el fondo, pues solamente porque Miko era como el sol que la guiaba. Ahora conoció a otro yokai que está dispuesto a cumplir su deseo. Por eso, en este momento solamente tiene un arrepentimiento en su corazón. En esa situación peligrosa, Miko de repente cierra su boca. Pero no para lastimar a Hinako, sino para morderse las colas donde reside su poder, diciendo que debió haber hecho eso hace mucho tiempo. Shiori le pregunta si acaso está mal de la cabeza. Las colas de un kitsune representan su posición y ella decidió arrancarse dos, pero Miko responde que no lo entendería ni en una vida entera. Si se deshace del poder que tanto se enorgullece, es porque quiere estar con alguien, diciéndole a Hinako que quiere volver a ser su amiga, pero sin mentiras esta vez. Hinako se le acerca, diciéndole que aunque no sea humana y todo fuera una ilusión, aún así, ella siempre la considera una querida amiga. Miko no aguanta las lágrimas, volviendo a su personalidad de siempre y untándola de moco. Shiori se alegra diciéndole que por respeto a Hinako la va a dejar vivir por esta vez, además de que sin esas dos colas parece que puede aguantar mejor la tentación del hambre. Miko le responde que no se crea tanto, no la vuelve salmón ahumado solamente para que proteja a Hinako cuando ella no pueda. Shiori le dice que no es un pez sino una sirena, aunque prefiere que la llame por su nombre. Miko enloquece por esa confianza tan repentina, pero Hinako es quien se alegra. Entrada la noche ya se despidieron y quedaron de verse mañana, aunque fuera de la casa de Hinako se encuentran las dos yokai. Shiori le dice que aún le quedan 4 colas. Miko le responde que se relaje, si algún día no puede controlar su hambre, simplemente se comerá un pescado que esté por ahí. Shiori le dice que es impresionante lo mucho que pudo aguantar. Sabe que se obsesionó con ella después del accidente, aunque su familia también pudo haberla atacado un yokai en el viaje. Miko le dice que es verdad, pero en ese entonces Hinako no era como es ahora, pues resulta que su sangre se volvió especial para ellos justo después del accidente. Shiori le pregunta por más detalles, entonces ella dice que todo ocurrió después de que salió del hospital. Un pequeño rasguño hacía que aparecieran monstruos de repente. A ella misma le costaba controlarse, haciendo que cayera en cuenta de la situación. Desde ese momento solo se le acercaban salvajes que querían comérsela. Shiori le dice que entonces después de volver de su viaje su carne cambió. Miko responde que aún no sabe bien por qué fue, pero el olor cada año se hace más fuerte. Acabó con cada yokai que aparecía, pero estos últimos años fueron los peores. Shiori le pregunta si fue así por su fuerza o por su hambre. Miko no la soporta, aunque confiesa que en parte le agradece, pues si no se hubiera tragado su orgullo de yokai, tal vez en algún momento habría cometido algo terrible. Aunque cada cola que pierde hace más difícil que pueda protegerla a ella y a ese lugar. Shiori no entiende entonces por qué le agradece, a lo que Miko responde que es porque planea utilizarla para que arriesgue su propia vida con tal de proteger a Miko de todos los
yokai que se le acerquen. Shiori le responde que al final sí terminó siendo una egoísta, aunque eso es muy propio de un yokai. Le dice que ella también planea utilizarla a su modo y en el fondo no son tan diferentes, esperando que puedan ser amigas hasta que llegue el momento. Así, al día siguiente Shiori se mete en todos los planes que tienen Miko y Hinako. Ella no la soporta, pero Hinako dice que se alegra que se lleven mejor. Miko le dice que espera una fiesta para celebrar su amistad. Shiori se alegra de haberla dejado vivir, pues aunque sea un monstruo, Hinako la considera su amiga y podría servirle por un tiempo. Aunque en ese momento, otra compañera llega buscándola, pues tienen reunión de delegadas y la maestra está demasiado enojada. A Miko se la había olvidado por completo, despidiéndose de Hinako y diciéndole a Shiori que no se le ocurra hacerle nada. Hinako le cuenta que Miko siempre está muy ocupada, aunque en parte es porque no sabe decir que no cuando le piden ayuda. Shiori lo entiende y le dice que le parece increíble que quiera seguir siendo su amiga después de lo que pasó. Hinako le confiesa que en realidad le alegra que sea un yokai. Tenía un temor en su corazón. Miko era como un sol que alcanzaba con su calor incluso a los que la rodeaban. Piensa que el tiempo que pasaron juntas sería como un parpadeo para alguien que tiene una vida tan larga. No quiere que se sienta triste cuando no esté. Por eso ahora se siente muy aliviada de saber que es un yokai y tendrá una amiga que la comprenda, pues ella es la persona más amable que conoce y quiere que su mejor amiga pueda seguir sonriendo. Shiori le pregunta qué tanto piensa, entonces ella responde que con todo lo que ha vivido y lo ocupada que siempre está, seguramente Miko no se sentirá sola cuando ella desaparezca. Shiori queda asombrada, pero le responde que no estaría tan segura. Hinako lo entiende, por eso espera que puedan seguir siendo amigas cuando ella ya no esté. Shiori piensa que es increíble. Esa chica piensa que los monstruos también se sienten solos y por más tiempo que pase no logra comprender a los humanos. Otro día más se encuentran en un sitio fuera de la escuela. Resulta que Shiori le dijo que fueran a la playa, pues no había salido a ningún lado después del festival. Hinako le dice que no le gusta mucho la playa, aunque la verdad es que Shiori es demasiado insistente. Miko también aparece diciéndole que no se deje llevar, pues las sirenas occidentales son hermosas pero las japonesas dan mucho asco. Shiori también la insulta de vuelta, mientras que Hinako piensa que en realidad no ha visto la verdadera forma de Shiori. Miko le dice que ese pescado no para de molestarla, aunque cree que es buena idea que salgan a dar un paseo. Las playas en estos tiempos tienen varias atracciones y no tiene que meterse al mar si no quiere. Ella está triste porque no podrá acompañarla, pero sabe que la va a pasar bien. Hinako le pregunta por qué no puede, pero Shiori sabe que estando tan débil es muy difícil salir de su territorio y que se preocupa tanto por su amiga que prefiere dársela a su enemiga. Shiori le dice que ya tienen el permiso. Miko le dice que no se preocupe, pues si llega a pasar algo irá volando a rescatarla. Y así fue como llegamos de vuelta ese día. Hinako piensa que es un paisaje muy diferente al que está acostumbrada, empezando a sentirse un poco mal por ver a tantas familias. Shiori le dice que no hace falta nadar para divertirse, pero al darse cuenta que está entrando en crisis, le presta su sombrero, diciéndole que debe protegerse en la sombra. Ya llegará el día en el que pueda reír de nuevo bajo el sol, pero mientras tanto, ella va a ser su sombra. Así van a diferentes tiendas de la zona, visitan varios lugares, además de comprar unas cosas para Miko. Desde un puente, Hinako se disculpa pues fueron a la playa, pero por su culpa no pudieron nadar. Shiori le dice que no se preocupe, pues lo único que le importa en este momento es que ella se divierta. La comida estuvo deliciosa, aunque por desgracia va a empezar a llover. Hinako le dice que entonces deberían cubrirse en algún lado. Shiori se ve preocupada viendo el horizonte, mientras que Hinako reclama pues el pronóstico del clima no decía que iba a llover. Entonces, Shiori dice que en serio no pueden tener ni un momento de paz.